Muy buenos días para todos. Nos encontramos vía Skype con Nick Arandes. Él se encuentra en España, nosotros estamos en Medellín, Colombia. Y básicamente desplegando esta iniciativa llamada Hacia Adentro, que lo único que busca es que compartamos alrededor de enseñanzas, metodologías, experiencias de vida, de procesos ligados a temas espirituales, a temas de reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Y pues bueno, nos encontramos acá Andrés, Mauricio y Nick del otro lado. Bienvenidos. Vale. Hola Nick, buenos días. Sí, como Mauro. Buenos días, buenos días. Bien, bien. Como Mauro hizo la introducción, o sea, Hacia Adentro es una iniciativa relajada, tranquila, no formal, entre amigos, que pretende compartir con otros amigos, con otras personas, diferentes mensajes, diferentes enseñanzas, pero que de alguna manera están apuntando hacia una misma meta, por si queremos llamarlo de esa manera. Hoy estamos con Nick, que es cantautor y también facilitador de la enseñanza no dualista, un curso de milagros, y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia a través de recorrer este camino. Hola Nick, nuevamente. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. ¿Qué tal todo por allá? Todo tranquilo, un poquito frío, pero no tanto. Tuve la oportunidad, nos fui a correr esta mañana bastante arropadito y ahora estoy aquí tranquilo. Ya aprendí a no irme a correr con Mauricio porque él me deja ya perdido. O sea, él con esas cuestas allá en Medellín, en las montañas, a no sé cuántos metros de alto, que se me quede al aire, así que... Muy bien. Pues bueno, no, básicamente hemos tenido, pues Andrés y yo, la oportunidad de compartir con Nick en unas 2-3 ocasiones. Básicamente hemos observado cómo de alguna manera se va navegando un proceso, se va avanzando de alguna manera en una manera de recordar lo que somos realmente. Nick lo ha hecho a través de las enseñanzas de un curso de milagros. Y pues queríamos como poner en contexto un poquitico a algunas personas, Nick, alrededor de las enseñanzas que digamos han acompañado tu vida, como para que nos cuentes un poco, un resumen, algo que pueda describir de alguna manera lo que ha permitido que tu proceso, digamos, te lleve a este punto donde hoy sientes encontrarte. Pues mira, es bien interesante porque, por lo menos en mi caso, todo el mundo eventualmente va a tener que buscar una apertura, porque todos queremos ser felices, queremos estar en paz, eso es parte de nuestra naturaleza. Pero como se nos ha enseñado que nuestra felicidad y nuestra paz proviene de las cosas que alcancemos, las cosas que hagamos, las cosas que obtengamos, pues obviamente va a haber un proceso a través del cual primero tenemos que jugar ese juego por un tiempo, hasta que nos damos cuenta que todavía hay algo que me falta, como quien dice. Y la paradoja es que no me falta nada. Lo que pasa es que yo lo estoy constantemente suprimiendo, creyendo que eso es algo que tengo que buscar, que eso es algo que necesito experimentar, es una cosa, creyendo que es algo que me falta, volviendo a lo mismo. Pues en mi proceso, yo entraba mucho en las relaciones de pareja con las que yo entraba, siempre había mucha culpa, mucho sentimiento que yo no entendía. Me sentía culpable, me sentía mal, estaba con una persona y de buenas a primeras me sentía incómodo porque me encontraba atraído a otra persona, y si esa otra mujer estaba atraída a otra mujer, pues entonces me sentía mal por haber estado con esta, un rollo de cosas, y eran prácticamente creencias. Esa fue una de las cosas que me movió mucho. Entonces, en el año 89, 88, por ahí aproximadamente, estaba en una relación de pareja. Y ahí se movieron muchas cosas, inclusive a ellos yo vi emociones y sensaciones que estaban saliendo, y el problema es que no las entendía. Yo podía ir a un psicólogo, lo que sea, y lo que nos encontramos era un juego de preguntas y confusiones, y lo que él creía que pudo haber sido, y todas esas diferentes filosofías y todas las diferentes. Y pues nada, simplemente los sentimientos seguían estando ahí, los miedos seguían estando ahí. Y por más que yo trataba de ser esa buena persona, o trataba de funcionar en una pareja, por alguna razón, esto me seguía moviendo, no sabía qué hacer con ellos. Entonces, en ese mismo año, yo vi muchos comportamientos, muchas cosas que salían de mí, que por un lado yo me sentía culpable por comportarme de esa manera. No los podía controlar, es que no sabía qué estaba pasando, pues entonces ahí empieza como un tipo de búsqueda, ¿no? Pero de la forma que eso fue muy curioso, ella abre un periódico, en el
periódico veo una técnica, no sé cuál era, una de esas técnicas que te dejan controlar tu mente y esto, pues yo no sé lo que era la técnica, pero cuando yo vi controlar tu mente, yo dije, mira, no sé, pero vamos a ver qué Lo pasa mío. aquí. Eso mismo. Entonces ahí lo bonito de esa experiencia fue que me introduce a la meditación. Ellos le llaman estado de alfa y cosas así, pero en realidad era una forma de práctica. Y yo me convertí en un adicto a eso, o sea, para mí meditar se convirtió en algo que no podía vivir sin ello. Yo meditaba 6, 7 veces al día, porque me gustaba ese espacio de quietud que momentáneamente experimentaba durante esos procesos. En ese proceso ya parece que la vida me está encaminando y ahí empiezo a investigar y a buscar diferentes terapias alternativas, diferentes opciones. Entro mucho en la visualización, entro mucho en la metafísica contemporánea. Un camino bonito porque obviamente me abrió a una nueva dimensión de lo que soy, pero obviamente esa dimensión no estaba deshaciendo todos esos miedos ni nada así por el estilo. Lo que estaba haciendo de alguna forma es abriendo mi mentalidad a que yo soy algo más de este puñado de carne y hueso que siente cosas. Vale, y de ahí para atrás podríamos decir que no había, digamos, una conexión con temas espiritual, no te has movido en direcciones diferentes, eso digamos que fue el detonante o venían otras situaciones generando carga. Bueno, las situaciones que generaban carga siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que yo todavía no estaba preparado para hacer nada en respecto a ello. Era más fácil huir o salir de la experiencia. Y creer que había mucho control, que había un deseo total de controlar y de que cambiando técnicas aparecían nuevas cosas. Sí, bueno, de nuevo, antes de eso, antes de esa apertura, pues obviamente lo que hacía era que cualquier tipo de ayuda, buscar algún tipo de psicólogo o un psiquiatra que te ayude a ver más o menos. Pero de nuevo, todas esas ayudas estaban ancladas en el mismo sistema de pensamientos egoico en el cual no podía salir. O sea, que el sistema de pensamientos del ego con su intelecto me lleva a un punto y con ese mismo sistema de pensamientos no puedo salir de ese punto. O sea, cuando yo entro con esta relación y empezamos en este camino, pues lo que abrió ahí fue que empezó a abrirme a la posibilidad de que a un nivel mucho más profundo, la experiencia que yo estoy teniendo, yo soy de alguna forma cómplice de todas esas experiencias. Y nada, pues entonces fui abriendo el camino, empecé a leer libros, todo tipo de libros de espiritualidad, metafísica, y fueron muchos años. Yo te diría que desde el 89 hasta el 2007 aproximadamente. ¿Okay? Hasta el 2007 fue una búsqueda y pues, todo proceso. Bueno, vale. En el año 2007, después he atendido a todo tipo de seminarios, he hecho todo tipo de prácticas y como te digo, son escalones que obviamente fueron parte del proceso perfecto para llevarme donde estoy, por lo tanto los escalones fueron muy valiosos y los agradezco de corazón. Simplemente que no se da cuenta qué hago, para dónde tiro. Vale. Nick, Bien. Ajá. qué pena interrumpirte. O sea, mirando por ejemplo lo que nos has contado, la trayectoria que de alguna manera hemos seguido a través de las redes sociales, porque eres una persona activa y protagonista pues del compartir y de extender pues esa enseñanza que sientes y estás viviendo. Y así, enlazando un poquitico eso que nos estás contando, tú has sido una persona que ha recorrido un camino arduo, amplio, que se ha tomado el tiempo de sentir, de hacer reflexión, ¿cierto? De preguntarse, bueno, ¿cuál es el sentido de esta experiencia que llamamos de estar en este mundo, de experimentarnos como seres humanos? Y de alguna manera has ido descartando poco a poco, o cada de alguna manera camino en el que has estado, enseñanza, te ha servido como un escalón para ir como encontrando ese tipo de, no sé, de símbolos, ese tipo de técnicas, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? De espacio interno en el cual como que cada vez te sientes más cómodo y sientes que hay una concordancia y un reconocimiento sincero, o sea, frente a ese anhelo que habías estado sintiendo durante tanto tiempo. O sea, me parece bonito porque de alguna manera has trascendido
por varios caminos, varias enseñanzas que aparentemente son diferentes, pero han sido enseñanzas que te han permitido trascender límites. De alguna manera han sido enseñanzas que te han permitido abrir tu mente para que otra enseñanza pueda venir, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿cierto?, se encauce una especie de, sí, de camino, de proceso que uno no es consciente cuando lo está viviendo, pero cuando mira en retrospectiva puede decir, wow, aquí había algo tejiéndose de una manera que, sí, que no podía comprender. Sí, mira, es bien interesante porque de la forma que yo lo fui experimentando, es que para yo poder abrirme a eso que no tenemos forma de explicar, que no tiene palabras, que no tiene nombre, todos esos caminos lo que hicieron fue que primero me sacaron de la idea concreta que soy un personaje, cuerpo y carne, y me empezó a abrir a un nuevo mundo, un mundo de la espiritualidad que no tiene nada que ver con religión, que simplemente tenía que ver con algo que ya va un poquito más abstracto, pero aún así, dentro de esa abstracción, yo todavía estaba identificado como un personaje, solo que un personaje ahora espiritual. Entonces, un personaje espiritual que con el poder de la mente puede cambiar sus cosas y todo esto. Obviamente que esa es la parte de la metafísica. Entonces, muchos de esos caminos, en realidad lo que yo pude observar fue que me enseñaban por dónde no ir, como quien dice. Pero no porque el camino o el proceso fue errado, es que tenía que yo tener la experiencia de darme cuenta, ok, ya te das cuenta que por ahí no va, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volver a recordar quién eres o quieres seguir buscando? Entonces, después de ese proceso por tantos años, en el noviembre de 2007, ahí fue donde yo estaba preparado para abrirme ahora a algo que ya va más allá de mi conocimiento, una cosa que no se puede explicar. Y para mí yo siento que todo lo que tuve que hacer es soltarlo todo, de la mejor forma que pude en ese momento, obviamente. Soltarlo todo no significa que mi vida se arregló, que las cosas fueron de maravilla. Soltarlo todo simplemente significa que ahora me estoy abriendo a un proceso a través del cual todo aquello que estaba escondido, todo ese miedo, va a surgir a la superficie. La única diferencia es que ahora yo voy a dejar de interpretar mis experiencias, porque esa sabiduría y ese amor del que estamos hablando es algo que no se puede explicar en conceptos ni palabras, es simplemente lo que ya eres. Entonces ahí es donde nos quedamos un poquito cortos, porque cuando estamos tratando de explicar una cosa que no se puede explicar, que es una experiencia, lo único que podemos hacer es abrirnos a la experiencia. Y en mi proceso, lo que me abrió, lo que me apoyó en abrirme esa experiencia, fue simplemente la voluntad y el deseo de alguna forma querer, ¿cómo te puedo decir? Porque hay que tener cuidado aquí con lo que voy a decir, porque querer sanar desde el punto de vista del ego es lo que yo siempre estaba haciendo. Yo quería tratar de evitar el dolor, estaba tratando de buscar que se me resuelvan mis problemas. Pero cuando empiezo ahora de alguna forma a decir, cuando empiezo a dejar a un lado muchas cosas, y no estoy hablando de técnicas ni nada, estoy hablando inclusive de cosas que antes yo tanto deseaba, sin sacrificio, obviamente. Cuando un cambio de mentalidad ocurre, esas cosas se van soltando, se les quita el valor. Entonces ahora como que cuando deseo esa paz como lo más importante, cuando valoro eso, para mí ese es en realidad la motivación. De hecho, un curso de milagros te dice, el conocimiento no es la razón por la cual no quieres hacer este curso, es la paz, es la motivación por eso. Pues yo creo que todos esos caminos me llevaron a darme cuenta de que no voy a encontrar ningún camino ni a nivel intelectual ni a nivel de la forma, porque todos los caminos dentro de la forma me van a tener corriendo en círculos dentro de la forma. Que lo único que puedo hacer es abrirme a otra mentalidad, y de la forma que me puedo abrir esa mentalidad es cuando literalmente lo suelto todo. Entonces, yo siento que ahí es donde me ha estado llevando el camino. Entonces, hay una confianza que se empieza a desarrollar en la vida misma, porque como ya yo estoy consciente de que no soy yo quien controlo nada de esto, como ya estoy consciente que no hay camino, entonces la paradoja es que yo soy el camino. Por consiguiente, el camino que tanto estaba buscando era yo mismo negando mi identidad como el camino. Creo que por eso Jesús decía en las Escrituras, sígueme a mí que yo soy el camino, la luz y esto. Pero es una forma de decirte que tú eres el camino. Vale. Pero porque ya lo eres, ¿entiendes? O sea, no sé exactamente cómo podría explicar esto. Salvo que ahora
mi proceso es un proceso de rendición total. Cuando yo me levanto por la mañana, yo no sé qué va a ocurrir en el día, aun cuando hayan agendas, como hoy supuestamente a las 4 tenemos la agenda de esta entrevista. Pero aún consciente de que todas esas posibilidades están ahí, yo lo que estoy observando constantemente, más a fondo, es qué me molesta, qué me está moviendo, para volver a dar un paso hacia atrás y recordar una y otra vez que soy el soñador del sueño, que no soy víctima del sueño, como quien dice. Vale. No sé si me desvío un poquito, mira, a ver si está genial. De hecho, inclusive pues se van abriendo algunas inquietudes que me gustaría compartir, y de muchas situaciones que conforme se empieza, digamos, a compartir con amigos, familiares, cercanos y demás, pues empieza, digamos, a crearse un movimiento en esa dirección. Y pues muchas de estas inquietudes se vuelven de alguna manera de parte de procesos aparentemente individuales que cada uno, digamos, estamos jugando, y pues de alguna manera también se viene con una sensación de asumir un rol de aquel que está preguntando lo que a otra persona aparentemente puede funcionarle en determinado momento. Ahí te quería hacer una pregunta sobre algo que venías planteando, porque he venido como tomando nota de algunas cositas ahí para no perderlas. Y tenía que ver con el concepto, mencionabas ahorita, de que no era algo muy religioso, mencionó la palabra espiritualidad, religión. ¿Cómo nos puede, de alguna manera, con unas palabras simples o con una lógica, digamos, para personas que estén empezando a encajar en este tema y que estén empezando a revisar ese tipo de cosas, que no sientan comodidad, digamos, en el grupo religioso donde se encuentran, que tienen temores sobre sus ideas alrededor de Dios, de soltar esos conceptos? ¿Qué hace la diferencia o cómo se explica ese concepto entre religiosidad y espiritualidad? Bueno, para mí la espiritualidad es libre de creencias. La religiosidad es un mundo de creencias. Por lo tanto, a través de la religión, si yo me encuentro separado de otro hermano por mis creencias y sus creencias, ahí yo no siento espiritualidad, ahí yo lo que siento es separación. Y puedo caer, qué pena, Niga, y que te complemente un poquitico, puedo caer también en el concepto, como mencionaba ahorita, de que ese concepto de espiritualidad me traiga creencias del tipo no soy un cuerpo, yo estoy abierto a cada momento. O sea, puedo de alguna manera empezar a encajar ciertas ideas que parecieran estar dentro del concepto espiritual para volverse, digamos, también un obstáculo a mi hermano, a mi familia, a mis cercanos, porque, digamos, ellos no operan con ese grupo de conceptos mentales. ¿Cómo evitar caer en esa parte, digamos, tan sutil entre que la espiritualidad aparentemente también no te traiga unas ideas que te empiezan a separar de otros o a creerte mejor o superior a otros? Bueno, cuando yo empiezo a definir la espiritualidad, ya estoy trayendo un concepto y creencia. Por eso yo lo que estaba tratando era de plantear de que para mí, si utilizo la palabra espiritualidad, es para mí una forma de decir la espiritualidad es una mente libre de creencias. Vale. Porque lo que es espíritu, eso es lo que hay, no hay más nada. Ahora, en el momento que yo defino la palabra espiritualidad, ya ahí voy a traer un concepto de creencia, y entonces desde este punto de vista la espiritualidad y la religión empiezan a volver a hacer lo mismo. Claro, se vuelven opciones simplemente. Eso mismo. O sea, que lo podríamos... Sí, qué pena, Nick, dale. No, perdona, continúa. Tranquilo, no, que lo podríamos llevar muy en dirección a que la espiritualidad va más en dirección a una experiencia, a una profundización, a un concepto interno más que una definición o una forma, digamos, de volver las palabras. Sí, mira, yo tengo una muy querida amiga que lo pone de esta manera, y en cierta manera lo he dado cuenta, que la misma espiritualidad ha corroído la verdad. Porque cuando entramos en conceptos espirituales, de nuevo, la verdad es algo que no se puede hablar. Vale. Experiencia. Cuando hablamos, inclusive cuando empiezo a traer el término espiritualidad y empiezo a hablar de la espiritualidad, ya estoy trayendo conceptos. Entonces lo que yo observo constantemente es, como tratando de utilizar palabras obviamente, cuando yo estoy anclado en espiritualidad verdadera, estoy anclado en amor. Y cuando estoy anclado en amor, no me siento separado de nadie. Entonces ahí esa es mi forma de definir espiritualidad ya experimentada. Cuando empiezo a hablar de la espiritualidad, ya estoy entrando en conceptos. Vale. Y ya voy en un juego de creencias. Por lo tanto, cuando yo empiezo a abrirme a ese espacio en el que reconozco que no sé nada en absoluto, donde cuando yo no sé nada no puedo argumentar contigo, porque ¿cómo puedo argumentar contigo y exponer una opinión si yo de verdad no sé nada? Cuando yo me abro a eso,
Cuando me abro completamente a eso, para mí ese es lo que se le conoce como espiritualidad, porque ahora tú y yo no hay separación entre uno y otro, lo que hay es simplemente el amor vivo. Para mí eso es espiritualidad. Vale. Nick, ahí hay un sentimiento como que genera una intriga, ya que nosotros, los seres humanos, especialmente nuestra cultura occidental, por así llamarlo, somos personas que valoramos o sobrevaloramos mucho los conceptos, la razón, Sí. y de alguna manera no contemplamos, ¿cierto?, una vida en la cual o sea, se nos invite a soltar los juicios, a soltar las ideas que tenemos. ¿Cómo es esa convivencia, ¿cierto?, frente al sentido práctico de la vida, ¿cierto?, el hacer, el compartir con otras personas, aquí que estamos transmitiendo también conceptos, frente a esta invitación de espiritualidad que tú nos estás compartiendo? Mira, antes de contestar, de compartir mi entendimiento o mi proceso en esa pregunta, que es muy buena pregunta y me alegro que la hayas hecho, quería clarificar una cosa con relación a la espiritualidad. Yo fui criado católico apostólico romano, ¿verdad? Y eso es una religión, y una religión que tiene sus conceptos y tiene sus reglas y sus creencias, ¿verdad? Sin embargo, no hace muchos años, la primera vez que fui a Colombia, la primera vez que fui a Medellín, ese mismo año yo estuve en Guatemala. Yo me acuerdo de una pareja donde yo estaba quedándome, ellos son católicos y ellos fueron a la iglesia ese domingo, estábamos caminando por el parque, fueron a la iglesia y era un domingo y estaba la misa. Entonces ellos me preguntaron si estaba bien, porque ellos saben que yo estoy hablando de todas estas cosas, de todos esos milagros. Pero entonces ellos me preguntaron si estaba bien que pudiéramos ir a misa, porque ellos querían ir a misa y yo sí, seguro, no hay problema. Cuando yo entré a la misa y empecé a escuchar el sermón, yo sentí una sensación muy linda, una sensación de una apertura, un amor tan grande, porque me recordó cuando yo era niño, cuando hice la primera comunión, todas esas cosas lindas. Lo único que ya yo no estaba en los conceptos que el sacerdote estaba haciendo, estaba más bien conectando con su intención. Su intención es la de compartir el mensaje de Dios a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Si habían partes que decía por mi culpa, por mi gran culpa, yo simplemente escuchaba esas palabras, pero no las tomaba como personales. Decía, esa es su forma de compartir el mensaje, ya yo no me adhiero a ese mensaje. Pues en ese momento que yo estaba en la iglesia católica, con todas sus reglas, yo estaba experimentando espiritualidad, porque yo estaba experimentando unión con el Padre, no me dio igual lo que estaba diciendo, simplemente pude conectar con una inocencia, con un amor, y fue tan bonito que para mí eso es espiritualidad. Ya no me sentía separado de nadie. Ahora, si hubiese entrado en una conversación con alguien tratando de imponer sus creencias, y yo trato de imponer las mías, ahí entro en una espiritualidad dual, ahí lo que entro es en un concepto de más. ¿Okay? Pues nada, con lo que tú estás compartiendo, con la pregunta que estabas haciendo, lo práctico es lo que veo cada vez más, y te lo digo no te lo digo por algo entendido, te lo digo por algo sentido, porque de hecho, ¿te acuerdas, Mauricio, cuando las primeras veces que yo iba a Medellín y esto, pues obviamente yo estoy en un proceso de sanar también, y había muchos conceptos y había diferentes versiones de una enseñanza al cual que yo sentía mucho, se me removía mucho. Para mí lo práctico es muy simple. Observa constantemente cómo te sientes cuando sueltas tu opinión, pero no cuando la sueltas como una forma de decir, la voy a soltar porque no voy a opinar porque esta persona mientras se me está revolviendo, no. Observa honestamente, si yo de corazón puedo decir espíritu, como quieras llamarlo, amor, esencia, quiero sentir este amor que siento contigo, quiero sentirlo con mi hermano, y observa cómo te sientes cuando tú puedes escuchar a tu hermano compartiendo un punto de vista, y simplemente al yo saber que mi punto de vista es tan falso como el de él o el de ella, porque cualquier punto de vista que sale de la boca de un ser humano es falso por el mero hecho de ser dual. Si yo estoy abierto a reconocer que mi punto de vista no tengo que sostenerlo, observa cómo te sientes. Eso es práctico. Entonces ya te das cuenta que no entras en argumentos porque ya sabes que no tienes nada que defender. Entonces, por ejemplo, cuando te relacionas con alguna persona, ahí constantemente estás viendo qué estás defendiendo. Yo tengo la casa del color verde, yo quiero que sea marrón. ¿Por qué quiero que sea marrón? Porque de verdad el marrón es algo importante, porque hay una parte de mi ego que se siente orgulloso diciendo, si fuese marrón, entonces... Cuando empiezas a soltar prácticamente todo, vas soltando el mundo, los conceptos, observa cómo te sientes. Entonces ahora tú sabes que ahora estás bien consciente, mirando todos esos cuartos oscuros
de resentimiento, de ira, de ataque por estupideces, simplemente porque yo dejé el ordenador aquí prendido y de buenas a primeras yo tenía un programa muy importante, entre comillas, que llevo 3 horas en el programa y de buenas a primeras viene mi hija o mi hijo y apagó la computadora y todo el trabajo que hice por una semana se fue al infierno. Ahí tú ves todo eso que sale de nuevo. Ahí es donde te estás dando cuenta cuán importancia le estás dando a esta experiencia. Vale. Y nuestros conceptos y nuestras creencias caen en ese juego también. Por lo tanto, lo práctico aquí, para efectos de esto, es que te vas a relacionar con todo el mundo de la misma manera. La paradoja es que cuando te relacionas desde el amor con quien sea, te vas a dar cuenta que hasta esa persona va a querer relacionarse más y más contigo, porque aunque esa persona quiera poner su punto de vista, se siente escuchado, se siente importante, se siente valorado. Como ya tú sabes a un nivel más profundo que no importa lo que esté diciendo, no, pero lo importante es sentirme unido a esa persona, pues eso es todo lo que estamos mirando constantemente. Estamos mirando eso. Así es, todos los... sí. Así es, no, de hecho, o sea, todo eso que está compartiendo envuelve un concepto bastante interesante y tiene mucho que ver con mentalmente el deseo de sentir seguridad y de tener el control, porque de alguna manera es la forma en la que nos sentimos más cómodos. De hecho, todo eso que estás compartiendo, ese soltar, ese irse abandonando, realmente empieza a desenvolver un estilo de vida y una forma de operar en el mundo que es bastante opuesta y bastante diferente, digamos, a la forma en la que nos hemos venido educando y educamos a las generaciones y las culturas y demás. De hecho, esa sensación, inclusive lo que plantea ahorita un comentario tan simple como cuando te despiertas o cuando me despierto, realmente no tengo idea de la forma en la que se va a desenvolver, versus tener un dispositivo móvil, una agenda física, cualquier posibilidad donde siento la sensación de control porque tengo mi día organizado, o sea, qué horas voy a almorzar, desayunar, una cita, un paseo, lo que sea. Realmente es una forma de empezar como a chocar un poquitico con la estructura mental, en el sentido de que, pues lo he observado de muchas maneras. Cuando sientes la paz que empieza a generar, digamos, soltar cosas, no tener el deseo de controlar, inmediatamente vuelve la estructura mental, el deseo, el control a atrapar y a creer una pseudoseguridad, una forma, una lógica de seguridad que en últimas me va a volver a llevar a una sensación de carga, de tensión, de complicación, pero es tan arraigado que es mucho más preferible sostenerme dentro de esa estructura de control y de mente y de estructura mental que soltarme. Entonces, ¿cómo de alguna manera has venido manejando o cómo se fue, digamos, erradicando en tu mente el concepto de que tenías que priorizar el control sobre la paz? ¿O tenías que priorizar tus ideas mentales sobre sentirte realmente pleno y ver cómo se iba desenvolviendo la vida? Pues de nuevo, en inglés se llama trial and error, que es tratando y error, no sé cómo se dice en español exactamente. Error, prueba, error. Prueba, algo así más o menos. Cuando a lo que yo me apego, digamos para efectos en general, utilizamos la palabra seguridad y control. El concepto de seguridad y control, si para ti tiene mucho valor, si es una cosa que yo valoro, pues obviamente la paz no va a entrar por ahí, porque los dos no entran, no concuerdan. Pero cuando yo empiezo a valorizar la paz, más que nada, habrá momentos donde tengo la aparente opción de controlar algo, pero en el momento que me estoy dando cuenta la consecuencia de controlarlo, hay una parte de mí que dice, mira, tú sabes qué, que se pierda, me da igual. Pero lo digo en realidad, aunque aparenta ser como que es una forma de decir, mira, ya no quiero sostener esto, lo digo porque a un nivel más profundo estoy consciente de que lo que deseo más y más es esa paz. Por eso es que al principio, como les había compartido, para mí la meditación fue una cosa muy importante porque yo sentía que necesitaba ese proceso. Entonces, cuando empiezas a valorar, porque todo lo que te aferras es porque le das valor, más nada. Sí, hay un concepto estructural que dice que esto es así, porque creemos que mi seguridad viene del mundo, creemos que si controlo las cosas, pero ya cuando estamos conscientes, por lo menos, que la seguridad no viene del mundo, porque la seguridad no existe. Una vez que esos conceptos se empiezan a derrumbar, entonces ahora empiezo a priorizar la paz como lo más importante, y entonces tienes que tirarte y tener tus experiencias. En otras palabras, habrá momentos que dice que toda tu vida, vamos por un ejemplo, digamos que un hábito
que uno haya tenido todo el tiempo es de que, bueno, voy a hacer esto porque tengo miedo de que esta persona se sienta de esta manera. Pero yo estoy viendo que no estoy en paz, pero todavía tengo miedo de que si yo no hago esto, esa persona se va a comportar de cierta manera o se va a molestar. Entonces ahí, cuando yo empiezo a valorar la paz, entonces te empiezas a tomar esos pequeños riesgos. El riesgo de que, mira, tú sabes que me voy a tirar aquí en este vacío, me voy a tirar y que la persona piense lo que le dé la gana. Entonces ahí estás teniendo experiencias, como quien dice. Entonces eso es lo que vamos haciendo. Al principio estamos tan identificados como la mentalidad cultural nos lo ha diseñado, que ahora poco a poco, cuando empiezo a valorar la paz, habrá momentos que hasta dirás, mira, tú sabes que ahora me da igual, que piensen lo que le dé la gana. Entonces así es como poquito a poco te vas tirando te vas tirando en la piscina, para que te des cuenta que al final de cuentas no importa, no va a pasar nada, porque te tires en la piscina o no tires en la piscina, quien tú eres no puede ser afectado. Y eso es lo que estás empezando a experimentar ahora. ¿Quién realmente soy yo? Si yo creo que soy este cuerpo-mente que está moviéndose por este mundo, teniendo experiencias, pues es una cosa. Pero si yo estoy consciente que soy el soñador del sueño, entonces ahora yo lo que observo es la trayectoria del cuerpo-mente. Como ya estoy consciente de que para mí la paz es lo más importante y eso es lo que de verdad valoro, te vas a dar cuenta que tus comportamientos van a ir poco a poco, muy naturalmente, cambiando por su naturaleza. Y entonces vas a poder pillar, ok, culturalmente yo creía que podía controlar esto, pero ya estoy consciente de que no lo puedo controlar, lo que deseo es la paz interna. Entonces cuando uno desea la paz interna de todo corazón, acuérdate que todo lo que nosotros hemos montado en este mundo, lo hemos montado para de alguna forma sentirnos seguros, sentirnos protegidos. Pero cuando empiezas a elegir esa paz, te das cuenta que la protección está en esa paz, ahí mismo, ahí lo tienes todo. Entonces es como un cambio donde te das cuenta que ya después que tengo esto, me da igual si esto se queda o esto se va, si esto sube o esto baja, porque estoy anclado en ese espacio. Vale. Por lo tanto, en mi proceso pues es como todo, o sea, tomarte riesgos también, o sea, siempre he hecho todo de esta manera, los resultados han sido siempre los mismos, entonces ahora yo qué deseo, qué quiero hacer diferente, y es que quiero hacer diferente. Ahora lo que quiero es simplemente entregarme este momento tal y como es y confiar de que esto está desenvolviéndose como se tenga que desenvolver. Y yo sé que eso es muy chocante, completamente chocante el sistema de creencias y el sistema de pensamientos con el que me he identificado. Así es. Pero me estoy abriendo ahora. Estoy abriendo. Es como tú tienes al hijo tuyo que se va a tirar en la piscina. Él no se tira en la piscina solo. Tú te quedas en el agua y le abres los brazos. Vente. Y él todavía no está muy seguro si hacerlo. Entonces él se tira un par de veces, se aclimata un poco a la piscina hasta que ya está preparado para tirarse solo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Nick, todas las personas, independientemente lo que creamos que somos, independientemente de donde creamos estar, tenemos algo en común, y es que de alguna manera tenemos un anhelo de plenitud, un anhelo de encontrar eso que llamamos felicidad. Todos estamos buscando la felicidad donde creamos que ésta se encuentra, independientemente de donde estemos buscando, ¿cierto? ¿Por qué compartimos este sentimiento? Y te lo empato con otras preguntitas. Entonces, ¿quiénes somos y qué es el mundo? Mira, si tú me preguntas por qué yo comparto esto, yo te podría decir que no lo sé, porque no es una cosa que yo dije voy a compartir esto. Yo siento que esto es una cosa que me ha agarrado a mí. Y por consiguiente, yo siento que cuando tú conectas con ese amor, la naturaleza de ese amor es compartirte. Entonces, habrán diferentes maneras de compartirse. Para mí, el compartir, esto es algo que lo he hecho desde niño, desde pequeño, es una cosa que no te lo puedo siquiera explicar. Pero todos lo hacemos de alguna forma u otra también. O sea, esa es la primera parte de tu pregunta. Así que, ¿por qué yo hago esto? No sé, puede que mañana, como te digo, no hay control, puede que mañana me encuentre haciendo otra cosa, pero hasta ahora esto es lo que está ocurriendo porque yo fluyo con esto y me lo disfruto y lo aprovecho no para compartir qué tanto yo sé en teoría de estas cosas, lo aprovecho para mirar mis monstruos escondidos también, porque al final de cuentas eso es lo que es más importante. Si la vida decide mi guión decide que yo tengo que estar compartiéndolo a este nivel, pues compartiré, o sea, lo seguiré haciendo. Si no, pues vamos a ver en qué dirección me lleva.
Vale. Esa es una parte de tu pregunta, si no me equivoco, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ¿qué es el mundo y quién soy yo? Esa es una pregunta que a este nivel yo puedo especular, pero la contestación a esa pregunta es en realidad una experiencia, no es una contestación verbal. Entonces, la mejor analogía que ya ustedes conocen, pero yo creo que es la mejor que podemos utilizar, es la analogía de un sueño. Cuando tú estás durmiendo y estás soñando, tú eres el que está en la cama durmiendo y eso es lo único que hay. Pero en el momento que se proyecta un sueño en esa mente se le olvida que está en la cama proyectando un sueño y se identifica con el personaje que está en el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate el personaje que está dentro del sueño haciendo la pregunta, ¿quién soy yo y qué es el mundo? Entonces, ahí es donde el personaje puede especular, puede hablar de teorías de lo que es el mundo, pero todavía se cree que es un personaje que tiene una experiencia. Entonces, cuando se aquieta, cuando uno empieza ¿cómo te digo? Cuando empiezas a aquietarte, empiezas a parar esa mente que está constantemente tratando de analizar y de entender, y empiezas a abrir, ahí es donde, si tú me preguntas a mí cómo yo le puedo explicar a una persona lo que es confianza, es imposible. Pero cuando la sientes, lo sabes. Cuando la sientes, lo entiendes. Y puedes compartir esa confianza a raíz de una experiencia personal. Por ejemplo, yo tenía una amistad que vive en Australia ahora, pero ella había leído mi libro, y en mi libro te habrás dado cuenta que yo estaba prácticamente viviendo día a día, como quien dice, porque no tenía nada así para donde caer, como quien dice, era todo día a día y mirando en qué dirección me está llevando esto. Y ella se encontró en una situación en la cual ella no sabía dónde se iba a quedar esa noche. No le podía decir que se quedara en mi casa porque yo estaba quedándome en mi cuarto de una persona, o sea, no podía hacer eso. Sino, sí. Pero ella estaba un poquito inquieta y se sintió inclinada a llamarme porque ella había leído mi libro y sintió eso. Entonces, ¿a qué pasa? Como ya yo he pasado por ese proceso, a un nivel más profundo, yo estoy claro de que ella no está sola y de que hay algo que la está sosteniendo. Yo no estaba preocupado de dónde iba a dormir, lo peor que puede pasar es que duerme en el coche. Pues mira, duerme en el coche, se acabó al final de la historia, pero hay algo en mí que reconoce, como lo he visto tantas y tantas veces. Entonces lo que yo le pude transmitir a ella fue esta confianza. Eso fue lo que le transmití, para que ella se diese cuenta, mira, lo único que tienes es este momento que está ocurriendo aparentemente en esta llamada telefónica. Tú no sabes lo que va a pasar esta noche, no sabes en qué dirección la vida te va llevando, pero ahí es donde está tu preocupación, porque no estás presente con lo que hay, porque obviamente no hay confianza. Pero entonces eso es lo que yo le transmití en ese momento, de la forma que cuando tú estás en paz, tú le transmites a tus hermanos esa paz, que a veces no se necesitan ni siquiera palabras. Entonces, me llama el otro día, Nick, no me vas a creer lo que pasó. Bueno, en realidad no iba a sorprender, porque no hay nada que me puedas decir que me vaya a sorprender, porque ya lo he visto constantemente. Y pues nada, ella había ido a una fiesta que le habían invitado para que esto y lo otro, conocí a esta persona, y de buenas a primeras todo se fue encaminando para que se diese cuenta de que hay algo que la va sosteniendo. De parte que ella todavía estaba en ese concepto de tratar de echar su vida adelante. Y lo que yo observé en mi proceso es que esa lucha de tratar de echar mi vida adelante era una constante guerra. Cuando yo me rindo completamente, mi forma, mi proceso, no es que yo no tome decisiones, no es que decisiones no se tomen en este mundo, yo sé que es bien paradójico. Decisiones se siguen tomando, o sea, tú no vas a dejar de tomarlas, la diferencia es de con qué mentalidad la estás tomando, de dónde viene esa decisión. Entonces esas decisiones es lo que se le conoce como acción espontánea correcta. La acción espontánea correcta no se puede experimentar a raíz de un proceso mental. No, a través de un control, o sea, lo que es espontáneo y es correcto porque es espontáneo, es natural. Y pues nada, así es como yo lo he visto, o sea, que quién soy yo de nuevo, yo no te lo puedo explicar, pero sí de por sí lo que no eres, eso sí. ¿Quién no eres? No eres ese cuerpo que se cree que está aquí separado de todo. Eres la mente, eres el amor mismo, que es la unidad. Y ahí es donde quieres identificarte más y más. Y ese es el proceso. Y lo que estamos mirando ahora es de nuevo todos los monstruitos que están debajo de la cama. Me enfadé porque
me sentí frustrado porque yo tenía que hacer una cosa a las 4 y la persona no llegó hasta las 5:30, y todo eso simplemente lo que da testimonio es de la creencia de que yo de verdad soy este cuerpo y que de verdad el mundo tiene un efecto sobre mí. Entonces ahora yo puedo mirar eso, sacar la lógica que el sistema de pensamientos del ego está utilizando, o el del miedo está utilizando, para corroborar y de alguna forma darle credibilidad a esta sensación. De nuevo, lo que hace es que me hace creer que soy un cuerpo-mente. De ahí es donde se va deshaciendo este proceso. El proceso no lo deshago yo, el proceso se está deshaciendo por sí mismo. Entonces, para efectos de, volviendo a la analogía del sueño, es como cuando estás soñando y te crees que eres el personaje, pero cuando empiezas a quitar la mente, es como que hay una transición donde te das cuenta que tú eres la mente que está soñando el sueño, que se le conoce como un sueño lúcido. ¿Okay? Esa es como la transición. Pues aquí mismo, ahora yo soy consciente de que esto es un sueño lúcido, pero todavía mi experiencia es que esta es mi realidad, que este es el cuerpo que siento y que todavía se me mueven cosas. Pues todo lo que tengo que hacer aquí es no tratar de pretender que yo sé que soy un sueño lúcido mientras estoy teniendo esta experiencia. Es mirar todos los obstáculos que surgen, que son los pequeños resentimientos, como dice incluso, miraron los pequeños escondidos odios y pecaditos que vemos. Eso es lo que estamos mirando ahora. O sea, ni que uno podría ir reuniendo ideas, reconocer que la definición de identidad o ese concepto de yo que se está intentando poner en palabras se convierte más en la posibilidad de ser, llamémoslo, autoconsciente o consciente o experimentador de lo que sea que esté siendo desplegado en todo su rango de posibilidades, no solo en las emociones, en las sensaciones físicas, sino todo el despliegue de posibilidades, ideas, o sea, todo lo que se está moviendo en este instante es una forma de definir lo que eres sin llevarlo a palabras, porque en últimas podemos empezar a volver a jugar ese juego de yo soy esto, no soy aquello, y podríamos empezar a entender también que tiene más sentido no perderse en las ideas y en los conceptos, sino regresar a la experiencia, que es lo que en últimas realmente te va a reconocer tu identidad verdadera, no una idea en la mente, sino una experiencia. ¿Eso podría tener algún sentido? Sí, y es muy interesante porque cuando recuerdas quién eres, no hay palabras, no hay mundo, no hay yo, lo que hay es lo que es. Y por eso es una experiencia que no, por eso se le dice que es una experiencia, porque no se puede, ni siquiera se puede identificar con conceptos. Vale. Y ahí es donde se queda cortas las palabras, ahí es donde y estás reconociendo y te lo está afianzando una sensación de soltura y una sensación de espacio, donde empieza a encajar el concepto de no ser un cuerpo, no porque lo creas mentalmente, sino porque cuando te empiezas a reconocer, empiezas a observar, te empiezas a estar quieto y en silencio, empieza a haber una sensación de expansión, empieza a haber una sensación de no límites, y digamos eso empieza a encajar esta idea que al principio era un concepto, pero ahorita empieza a volverse experiencia. Además es muy curioso que la experiencia, independientemente de lo que a lo que la mente esté jugando, a lo que nosotros creamos estar jugando, la experiencia siempre está presente. Entonces, sí, siempre hay una experiencia que puedo estar pasando por alto, que puedo estar intentando rechazar o imaginar mejor, que igual también sería una idea de rechazo, ¿cierto? Pero la experiencia siempre me acompaña, ya que tanto soy consciente yo de ella, que tanto me permito abrazarla y profundizarla, ya es otro punto. Mira qué interesante, simplemente por un juego de palabras, obviamente. Yo no diría que la experiencia está conmigo, porque ya automáticamente me estoy separando de la experiencia. Porque ¿quién es el yo que está teniendo una experiencia? En otras palabras, soy la experiencia. Y la experiencia ya eres, o sea, está contigo no porque está contigo, es porque es lo que eres, o sea, pero yo me he negado al creer que soy un cuerpo-mente. Ahí es donde está la trampa. Entonces, cuando yo creo que no sé quién el que decía, Papaji decía, todo se resume a lo mismo, silencio. Silencio. Porque ya sabes que en el momento que se puede hablar uno de esto, pues volvemos a la pregunta, ¿quién es el yo que está hablando de esto? Así es. ¿Quién es el yo que está tratando de hablar de una experiencia cuando ya eres la experiencia? Así es. Mirando es
primero estamos mirando las diferentes maneras a través del cual este yo que creo ser aparenta creerse que está teniendo, está sintiendo efectos que cree que vienen de una aparente experiencia que está afuera. O sea que poquito a poco vamos mirando eso, poco a poco, hacemos un trabajo interno, un proceso muy bonito. Y llega un momento que se caen las palabras, se caen los conceptos, se cae todo. Ya entonces te das cuenta que eres como un observador de la película. Y lo que sí experimentas a este nivel, mientras todavía crees ser mientras te percibes, vamos por esa manera, como un cuerpo-mente, es yo te diría que una paz, una tranquilidad. Ya sabes que la película no tiene efectos sobre ti, es simplemente una proyección. Eso lo entiendes, pero lo sientes, lo conoces. Hay una confianza, hay una parte de ti que sabe que la muerte no existe, que sabe que estoy a salvo donde quiera que esté, porque estoy en los brazos estoy en el amor. Eso mismo, lo que soy. Entonces ahora, y ahí en adelante, pues bueno, de nuevo, sabes que ya sí, es curioso porque jugando con ese tema de yo soy la experiencia, ¿cierto? Pero hay algo que es consciente de que hay una experiencia que se está desplegando, ¿cierto? Que a veces intelectualmente queremos dividirla como si la experiencia estuviera allá afuera, ¿cierto? Pero no podemos encontrar en realidad esa brecha de dónde estoy yo y dónde está la experiencia. Está totalmente en relación en uno. Es curioso porque somos la experiencia, pero esa experiencia no puede cambiar lo que somos. No sé si me hago entender. O sea, la experiencia no afecta a lo que yo soy en esencia. Y soy ese campo donde cualquier experiencia se puede desplegar, independientemente del juicio que quiera entrar a dividirla, ¿cierto? Y etiquetarla. O sea, es curioso porque es como una especie de vórtice. Sí, de bucle o de círculo de dar y recibir, pero aquello que doy y recibo no puede de alguna manera cambiar mi esencia íntima. No sé si soy claro, Nick. Eres claro, lo que pasa es que tú sabes que las palabras siempre se van a llevar pero estás muy claro. La esencia misma no puede cambiar porque ya es. Ahora, lo que se experimenta dentro de esa esencia son cuerpos, son mundos, son sensaciones, son todas estas cosas. Que no es que de verdad estén experimentándose, no, pero esa es la aparente experiencia que está teniendo. O sea, mi esencia, quien yo soy, no cambia y nunca ha cambiado. En otras palabras, cada vez que tú dices, digamos, cuando yo tenía 5 años yo era o hacía bla, bla, bla. Ahora dices, ahora que tengo 30 o 40 o lo que sea, soy bla, bla, bla. Pero entonces te habrás dado cuenta que la forma ha cambiado de un niño de 5 años a una persona de 30 y 40. Pero ¿quién es el yo que está diciendo yo soy esto cuando tenía 5 años y cuando tenías 40 o 30 o 20? ¿Ves la diferencia? Eso no cambia. De acuerdo. Lo que realmente soy, eso no cambia. Aquí me entra una pregunta, Nick, qué pena interrumpir, y es, ¿por qué razón eso que somos, ¿cierto?, inalterable, que hemos estado intentándolo señalar con palabras, pero sabemos que no se puede, es imposible, se regala, ¿cierto?, o se experimenta de la manera en como nos estamos experimentando? O sea, ¿qué es lo que hace que entre todas las imposibles opciones, esta sea la que se esté desplegando? Un cuerpo, un mundo, ¿cierto? Y experiencias particulares. ¿Cierto? Historias, ¿cierto? En Madrid un personaje puertorriqueño, porque en esta ciudad, en esta ubicación geográfica, estos cuerpos, estas relaciones, estos ingresos, estos hijos. Epa. Sí. Mira qué interesante. En realidad, las experiencias particulares solo le pertenecen al ámbito de la separación, y en realidad no hay experiencias particulares porque lo que hay es una sola experiencia, que es el soñador soñando el sueño. Esa es la única experiencia que hay. Todo se percibe como particulares en el momento que la mente o el soñador del sueño se identifica con las distintas partes de la mente. Cuando tú estás soñando y te identificas con el yo que está en el sueño, ahí es donde tú aparentas tener una experiencia particular. Pero cuando tú te das cuenta que eres la mente que lo está soñando todo, no hay experiencias particulares, simplemente es una proyección, como quien dice. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace la pregunta por qué lo único que hay, de buenas a primeras, tiene una experiencia de separación, la trampa con esa pregunta es que está disfrazada de una afirmación que asume que de verdad la realidad tuvo una experiencia de separación. Entonces,
pequeño problema con eso. Ahí es donde un curso de milagros te dice que el ego exigirá respuestas que este curso no provee. El ego hará preguntas que son imposibles de contestar. ¿Okay? Preguntas como ¿a qué le sucedió lo imposible? ¿Cómo fue que el imposible ocurrió? Y lo preguntan de muchas maneras, mas no hay respuesta para ello, solo una experiencia. Busca soluciones y no permitas que la teología te retrase. En otras palabras, estas preguntas lo que nos hacen es que nos mantienen en un bucle constante, ¿okay? Donde la mente se sigue haciendo la pregunta a sí misma, pero la pregunta no tiene contestación porque la realidad, para efectos del lenguaje teórico de un curso de milagros, las personas que les interesa ese tipo de enseñanza, o la realidad, o el entendimiento no dualista de lo que son las plantas advaitas o lo que es la conciencia, esto nunca ocurrió. Pero, mira, si nunca ocurrió, ¿de qué podemos hablar sobre esta experiencia? Así es. Ahí viene un tema, Nick, que realmente, o sea, el nivel de complejidad del aparente sueño, el nivel de dureza de determinada experiencia, pues hace que muchos de esos conceptos ni siquiera encajen o no tengan sentido. Si digamos mi experiencia presente es que en pocas horas o en pocos minutos sale el veredicto de un juez para ponerme cadena perpetua en una cárcel, o que estoy experimentando en este momento en la clínica viendo morir a mi principal ser querido, o que la relación de pareja donde puse toda mi seguridad y donde construí mi concepto familiar se está deshaciendo, digamos, a través de esta experiencia. Estoy jugando con niveles de complejidad, digamos, con etiquetas de qué tan compleja es una experiencia, que un hijo está próximo a suicidarse porque no tiene sentido. O sea, juguemos a las más profundas situaciones. Estás planteando con mucha claridad y con mucha soltura, desde tu experiencia actual, que ese tipo de situaciones no tienen sentido, son un total juego, y que si entran en un proceso de experiencia donde yo estoy inmerso en eso, lo que yo soy de ninguna manera está siendo alterado. Teológicamente y dentro de un concepto de conversaciones práctico, digamos, observarlo, pero ese tipo de situaciones donde hay una sensación de tan profunda pérdida y tan miedo tan arraigado, ¿cómo las has manejado? Cuando te llegan a ese tipo de situaciones, ¿cómo las manejas? Sí, muy buena pregunta, porque el sistema de pensamientos del ego me hace creer a mí que hay un yo que está manejando esas experiencias. Entonces, en el momento que me identifico con este yo, ya automáticamente caí en la trampa. Voy a tener todo tipo de experiencias, algunas aparentan ser diferentes que otras, algunas aparentan ser manejables de una forma que otra, pero todas experiencias, cuando me identifico con este yo, pues obviamente vienen desde la perspectiva de que ahora hay un yo que tiene experiencias y cómo lo manejo. El único problema es que me estoy creyendo que yo soy este. Ese es el único problema, no hay más ninguno. Sí, van a haber diferentes escenas dentro de la proyección, un hijo que se suicida o que se está muriendo, problemas de dinero, todo eso. Pero todas esas diferentes escenas, su único propósito, si no soy consciente, es de volver a traer mi atención al personaje dentro del sueño y sacarla de la mente que está soñando el sueño. ¿Ves la diferencia? Es el juego. Por lo tanto, no importa cuál sea el aparente problema, ¿okay? Aquí no hay solución. Eso es lo primero que tengo que ser consciente de. Aunque yo crea que si le administro esta medicina se ocurre, eso tampoco es solución. Eso es lo que sigue manteniendo el personaje que tiene la única. Un segundito, Nick, qué pena. Toda experiencia. Un segundito, qué pena. Estamos dando en mi mente para... Se distorsionó un poquitico eso, si nos puede repetir esa última idea, que se perdió un poquitico la señal, qué pena. Seguro, seguro. Lo primero que tengo que hacer es, cuando yo observo el juego que se está desplegando y las emociones están moviéndose, es parar el juego en ese momento, porque reconozco, nunca estoy disgustado por la razón que creo, reconozco que no soy víctima del mundo que veo, reconozco que lo que estoy viendo ahora mismo es una proyección, y esa proyección sirve para distraerme de lo que realmente soy. Ese es el trabajo de perdón que estamos haciendo, que no significa que yo no sienta esas emociones, pero sí significa que si yo pongo la atención en el personaje de nuevo y desde ese espacio estoy tratando de buscar una contestación, ya me perdí por completo. Así es. Por lo tanto, ser consciente es darme cuenta que es fácil me estoy perdiendo, porque mira como todavía quiero el deseo de sentirme especial, quiero sentirme como estoy este personaje separado. Así es. Pero como ya me doy cuenta del sufrimiento y el precio que estoy pagando por eso,
Ahora empiezo a valorar la paz y valorar la paz es como un puente, es un escalón que me está llevando ahora poco a poco a dejar de prestar tanto la atención a la experiencia. Vale. Obviamente se seguirán moviendo cosas y conscientemente la contestación a todas las diferentes preguntas es la misma. Vuelvo a caer en la trampa, vuelvo a ser consciente para que el Espíritu Santo pueda reemplazar mi sistema de pensamientos con el suyo. Esa es la única contestación. Nos estamos aventurando, Porque, Nick, a concluir de alguna manera en ese tipo de respuesta que nos planteas, que independiente a la situación, a la condición, al lugar donde te encuentres, a las condiciones físicas, a las pérdidas, a cualquier situación, lo que sea que se experimenta, lo que eres, y a ese lugar puedes acceder perfectamente en este instante, es inmutable, independiente a lo que parezcas estar experimentando. efectivamente, siempre llévalo a la analogía del sueño. Tú puedes ver la pesadilla más horrenda del mundo, pero cuando eres consciente de que es un sueño, wow, era un sueño. Eso es todo lo que está pasando aquí. Ahora estamos mirando poquito a poco el proceso. Sabemos que solo hay un maestro para elegir y ya Vale. todo se va haciendo por su propio peso. Vale, Nick, yo quisiera hacerle un pequeño cambio como a la línea en la que estamos hablando, más bien como complementar. ¿Seguro? Has tenido una trayectoria cercana al arte, vienes Sí. desde hace un tiempo compartiendo música, ya has grabado 2 álbumes, ¿cierto? Cuéntanos un poco de esa experiencia, de cómo has encontrado en el arte, cómo has encontrado a través del canto, de la música, ¿cierto? Un complemento o una extensión más, ¿cierto? En relación a esto que estamos compartiendo, al mensaje, recordar, o sea, ¿cómo has vivido esa experiencia? Pues mira, la música y todo eso ha estado desde niño. O sea, no es una cosa que en realidad cuando la música entró en mi vida yo juraba que yo iba a ser una estrella de rock o iba a ser un músico, eso todo estaba por ahí. Tenés la pinta de una estrella de rock. Y toda la actitud. Te falta el tatuaje. La chaqueta la tiene en el closet, ya la vimos. Sí, sí, pero me faltaban los tatuajes y las drogas y el alcohol, pero eso... Entonces, bueno, la música era siempre, pero al mismo tiempo, mira qué paradoja, simultáneamente, el de compartir, el de inspirar, el de enseñar, es una cosa que también le he tenido desde niño. Siempre desde pequeño me gustaba hacer que la gente se sintiese mejor. Yo creo que lo hacía de cierta manera para también agradar y ganar atención, no sé. Entonces, de alguna forma, la música se fue poniendo en un segundo plano. Entonces ahí empiezo en mi proceso espiritual, en mi camino, me fui comediante profesional por más de 15 años, ahí pude hacer cosas con la música también, pero el camino espiritual es lo que me estaba llevando y ahí no podía hacer nada con ello. Estaba en conflicto porque está la parte del personaje que quiere ser un músico, quiere ser una estrella, quiere ganar, quiere esa atención, pero por el otro lado no había algo que me empujase en esa dirección tanto porque ya yo que deseaba más y más este proceso, esta paz, este camino espiritual, camino como se le llama. Entonces, de una forma muy sincronística, la vida poco a poco se empezó a llevarme de nuevo a componer música y hacer algo con ella. La diferencia, no obstante, es que ahora ya no es una cosa que es necesaria, no es una cosa que no es una necesidad, es una experiencia. Por lo tanto, la sigo haciendo mientras me siga sintiendo inspirado a hacerlo. No lo veo como separado, lo veo como algo inclusive en todo, siempre y cuando no haga nada especial de la música. Porque eso es volver a caer en la trampa de asumir que de verdad aquí a través de la música voy a experimentar algo que no lo tengo. Ya tengo lo que tengo. Entonces, la música no sabemos en qué dirección la vida me lleve. He hecho página web con la música y todo. Y simplemente la creo, la comparto y hasta que se supone que haga algo con ella, pues haré algo con ella, pero así es como se ha ido, y expreso sentimientos. Cuando escribo yo expreso mis sentimientos también, y a veces tenía un poquito de conflicto, porque cuando estaba en este camino espiritual yo creía que tenía que escribir canciones de cierta índole, pero no, si yo tengo deseos de escribir una canción para poner un punto de vista y sale muy orgánicamente, pues no lo niego, lo veo como parte de la belleza del proceso, siempre y cuando recuerde que no importa lo que diga o lo que haga es irrelevante. Válido.
Yo inclusive estoy sacándolo de la dinámica en la que estábamos. Pero me quedaba algo por ahí y pues Nick me parece un referente muy interesante porque pues nos ha contado en algunas ocasiones que era entrenador de personas y que tenía que ver con grupos donde de alguna manera había un tema de autoayuda muy fuerte y demás. Y este tema del segmento de autoayuda, de este tipo de enseñanzas que está reconociendo con mucha claridad ahora que lo que estaban haciendo era llevarte, digamos, en esa dirección, también enseñan mucho del tema de que estás viviendo lo que has proyectado, de que estás viviendo lo que visualizaste, de que vas a vivir el estilo de vida que más mantengas en tu mente, en tu mapa de sueños, en tus fotografías, en todo ese tipo de dinámica. ¿Cómo encaja ese tema, digamos, ahorita que hay una comprensión que a pesar de que sé lo que soy una conciencia que está reconociéndose ahora, pues hay unas ideas que surgen, sea hacer música, sea compartir alrededor de este tipo de temas, sea moverme como un empresario, sea moverme como un operador de turismo, o sea, jugar a cualquier tipo de estos roles? Hay un surgimiento interno de un deseo, hay un surgimiento interno de un guía para desplazarme en el mundo, o depende mucho más de esa idea mental de que yo me quiera mover en esto y voy a hacer hasta lo imposible hasta conseguir determinadas situaciones. ¿Cómo encaja en ese tipo de ideas, Nick, ahí en ese sentido? Bueno, de nuevo, cuando tengo deseos de hacer cosas en el mundo, una cosa es el deseo genuino de compartirme y otra cosa es hacerlo con propósito de adquirir atención o ganar algo de eso, o hacer algo especial de ello. Yo siento que para mí en el proceso ahora es que ahora yo, si hago las cosas es como un medio de expresión en ese momento, pero ya no se hacen con un fin en específico. El fin para efectos es simplemente la verdad. El fin es porque ya yo sé que el mundo no tiene nada que yo desee, pero eso no significa que yo no pueda hacer cosas en el mundo. La diferencia es que ahora yo puedo disfrutar la experiencia que estoy teniendo aquí sin perder mi norte. Mi norte es que si en algún momento se da lo de la música y yo siento que estoy muy enganchado en ese juego y estoy perdiendo esa paz interior o algo así, ahí yo puedo recordar de nuevo que cuál es el norte, qué es lo que de verdad deseo. Y obviamente a veces uno tiene que correr un poquito, pero poder soltar esas cosas. O sea, yo no he sido una estrella de rock a un nivel mundial, pero he tenido ciertos atisbos de esa experiencia como comediante. Pero de nuevo, no sé, o sea, cada cual tiene su proceso a través del cual, mientras más uno va valorando mientras más te das cuenta del valor que tú eres por lo que eres, yo creo que muchas de esas cosas se van soltando y entonces pues nada, se hace por el gozo de hacerlo, por el mero de expresarse, ya no se hace con intensidad ni con intención de ser famoso, de hacer nada especial con ello. Entonces ahora es tu vida normal, pero yo dejé la música por muchos años, o sea, yo tuve que observar que no tenía el deseo. Entonces ahora yo estoy con la guitarra todo el tiempo, o sea, inclusive, no sé, o sea, no sé qué Vale. puede ocurrir. Y dentro de esas posibilidades lo que se abra, o sea, si se viene un tema de ser famoso, de desplegarse, pues digamos que se observará desde un punto muy diferente al que eventualmente te hubiera llevado el pasado en esa dirección. Sí, en otras palabras, si eso ocurre, tú ves como una escena que se está desenvolviendo en tu vida, Vale. pero tú eres claro de quién realmente eres y dónde realmente estás. Y esa Vale. escena no te empuja, simplemente es lo que está ocurriendo. Vale, muy bien. Vale, podemos ir terminando. Se siente. Contanos, Nick, de pronto eso, las personas que te quieren seguir, cómo estás en las redes sociales, un blog, una página, donde hay referentes tuyos para... Pues mira, si van a mi página web, que es nickarandes.com, yo con eso pueden ver la de música y la de conferencista, y de ahí se pueden desplegar y más información. Tengo Facebook, Nick Arandes, Nick Arandes, pero pueden, por ahí yo creo que con mi página web es el primer ya Facebook. Perfecto. Igual ahí en la información del video colocaremos los enlaces para que puedan entrar a tu página o entrar al Facebook, las personas que vean esa entrevista y se sientan interesadas en indagar un poco más. Nick, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nick, como siempre, muchas gracias. Un abrazo fuerte y ya nos veremos muy pronto. Claro que sí, hasta Vale. pronto. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.